Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre sucesos en Ecuador. Reunión Secretario General de la OEA y Primera Dama de Venezuela. Consejo Permanente y CIDI abordan el tema enfrentando la inseguridad alimentaria y nutricional en las Américas. Reunión Secretario General de la OEA y George Forsyth. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos sigue con atención los sucesos que vienen ocurriendo en Ecuador a raíz de las distintas movilizaciones y protestas que encabeza la comunidad indígena por reformas económicas y sociales y que se ha extendido a varias ciudades del país, deviniendo en bloqueo de carreteras, enfrentamiento con fuerzas de seguridad, paralización del transporte público y paralización del aeropuerto de Quito. Desde la Secretaría General hacemos un llamado a las partes para entablar un diálogo que debe contar con la participación de la Confederación de Naciones Indígenas, a partir del cual se aborden los reclamos de dicha comunidad. Es necesario que el sistema político dé inmediata respuesta en mejoras de subsidios, en la condonación de créditos vencidos, así como resolver el estado de emergencia en el sector salud y mejoras en el presupuesto de educación intercultural, entre otros. Por otra parte, preocupan a la Secretaría General los discursos golpistas como el único objetivo, la única resolución es sacar a Lazo. No queremos ningún diálogo. El camino de la protesta debe ser pacífico y democrático siempre, en los principios que lo sustentan y en los fines que persigue. Los mandatos constitucionales otorgados directamente por el pueblo deben ser respetados esencialmente hasta que el pueblo se pronuncie nuevamente en elecciones libres y democráticas. La Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana aplican por igual a todos los Estados miembros y sobre todo a quienes ocupan cargos de responsabilidad, ya sea en el gobierno, la oposición o la sociedad civil, a fin de asegurar que en situaciones críticas las posibles rivalidades políticas normales en toda democracia no entrañen temor de violencia o intimidación de una y otra parte y se evite provocar o responder a provocaciones. La violencia y el uso excesivo de la fuerza solo pueden ameritar nuestra condena en cualquier situación. Ante la protesta, los protestantes deben hacerlo en forma pacífica y respetando las instituciones democráticas, y el Estado tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de todos, la vida e integridad de la población y de los miembros de la fuerza pública y también de bienes públicos, y si utiliza la fuerza pública para ello, lo debe hacer en forma proporcionada, también respetando las instituciones democráticas. Ningún estado de excepción decretado debe excederse respecto a las necesidades de la situación que se enfrenta de manera razonable para así evitar prolongaciones en el tiempo, desproporcionalidad o desviación o abuso del poder, ya que el uso arbitrario se traduce en la afectación de la democracia y limitaciones a la libertad de expresión, igualdad ante la ley y a la libertad de asociaciones establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con la primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales, quien le proporcionó información sobre los recientes ataques a Juan Guaidó. Debemos mantener la voz en alto para exigir al régimen la restitución plena de derechos, el cese de la persecución y la liberación de los presos políticos, dijo Almagro. La directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, Betilde Muñoz Pogosian, participó en la sesión del Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral sobre el tema enfrentando la inseguridad alimentaria y nutricional en las Américas. Desde el Departamento de Inclusión Social, por supuesto, quisiéramos comenzar agradeciendo especialmente a las autoridades del Consejo Permanente y CIDI por permitirnos este espacio para compartir con todas las personas que se conectan y que siguen la sesión presencialmente los esfuerzos emprendidos por nuestro departamento a partir de la resolución mencionada ya por la doctora Palma y vinculada a estos temas de seguridad alimentaria y nutricional en las Américas. Dicha resolución mandata la preparación de un informe para sistematizar buenas prácticas y lecciones aprendidas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en la región durante la pandemia del COVID-19 y conteniendo también recomendaciones sobre líneas de acción en el ámbito de esta resolución. El mencionado informe, como ya fue dicho por la embajadora Roquebert, fue elaborado por el Departamento de Inclusión Social de la SARE, con insumos brindados por el Programa Mundial de Alimentos, quien también nos acompañó en la sesión del día de hoy, y con insumos también y aportes de 16 Estados miembros participantes del estudio. Como metodología para la recopilación de insumos por parte de los Estados miembros, se circuló
un cuestionario a través del cual se fue recolectando información sobre aquellas políticas, programas e iniciativas llevadas adelante por los países para atender las necesidades alimentarias de la población, tanto las preexistentes como aquellas implementadas a partir de la pandemia del COVID-19. Asimismo, los países hicieron una notable labor de identificación de resultados positivos de las prácticas desarrolladas, así como, por supuesto, los desafíos persistentes ante la lucha contra la inseguridad alimentaria y nutricional. Agradecemos, por supuesto, a las misiones permanentes, así como a los funcionarios y funcionarias nacionales que asumieron esta labor comprometida y permitieron construir conjuntamente este informe regional. Con igual énfasis, por supuesto, agradecer al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, cuyo aporte ha sido fundamental realmente para abordar el estado actual y comprender el contexto regional respecto a la seguridad alimentaria y nutricional, así como para esbozar junto al equipo de la OEA algunas líneas de acción recomendadas para garantizar de manera efectiva la seguridad alimentaria y nutricional en las Américas. En líneas generales, el informe contiene una breve introducción a la temática y un apartado que aborda la situación actual regional respecto a este tema. Se señalan además la serie de mandatos de la Asamblea General de la OEA en referencia al tema. En una siguiente sección se desarrollan las respuestas de los Estados miembros al cuestionario, mapeando específicamente buenas prácticas, desafíos y lecciones aprendidas respecto a la seguridad alimentaria y nutricional. Y una última sección del informe plantea una serie de conclusiones, hallazgos clave y recomendaciones que pretenden ser de utilidad tanto para profundizar los esfuerzos emprendidos como para aproximarnos a respuestas cada vez más oportunas y eficientes ante las dificultades que enfrentan nuestros países por los efectos derivados de la actual crisis. Dado el acotado tiempo que disponemos y, por supuesto, ya que el informe va a estar a disposición una vez se lance en esta sesión conjunta del Consejo y del CIDI, en la presente intervención nos limitaremos a compartir algunas reflexiones y recomendaciones a partir del informe mencionado, invitándolos, por supuesto, a revisarlo posteriormente con mayor detenimiento. Tal como mencionamos, el Programa Mundial de Alimentos colaboró en la elaboración del último apartado del informe, presentando algunas lecciones aprendidas, recomendaciones, ¿verdad? Y también estas recomendaciones y buenas prácticas identificadas están contenidas también en los diferentes aportes recibidos por los países. Y en interés del tiempo, destacar los tres más significativos que surgen del análisis realizado de los insumos de los diferentes países. Número uno, y tal como fue mencionado, el reconocimiento al rol que cumple la protección social como herramienta clave en la preparación y respuesta ante emergencias, a pesar de la persistencia de ciertos problemas a ser abordados en la construcción de sistemas de protección social más resilientes y efectivos, como por ejemplo la consideración, y un tema muy importante, de impactos diferenciales sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad. El segundo hallazgo significativo que aportamos es la identificación de que tanto la preparación de los sistemas y sus capacidades preexistentes, así como el liderazgo político, resultan factores clave a la hora de responder ante emergencias. En este sentido, la respuesta a la pandemia propició además la colaboración entre los sistemas de protección social y actores externos como agencias humanitarias, cooperantes, ONGs, el sector privado y la academia. Y en tercer lugar, y a nivel más operativo, los desafíos logísticos resultantes de la crisis condujeron a diversas innovaciones en la implementación de las políticas de protección social, en donde el uso de los datos y los sistemas de información preexistentes permitieron implementar respuestas muy ágiles, muy rápidas y de gran alcance ante la situación de crisis enfrentada. Y en cuanto a las principales recomendaciones que fueron tan plasmadas en el informe, resaltar tres como más significativas. Número uno, la necesidad de continuar invirtiendo en los sistemas nacionales de protección social y un poco como fue mencionado en las diversas presentaciones, hacia la construcción de sistemas integrales e inclusivos, ¿verdad?, que permitan brindar asistencia y servicios adecuados en todo momento, ¿no? Y un poco bajo este enfoque de la garantía de derechos fundamentales de las personas, y en este sentido
resulta clave la incorporación de un abordaje multisectorial y multiactor en el desarrollo de estas capacidades de respuesta. En segundo lugar, la necesidad de preparar a los sistemas de protección social a través de compromisos legales y financieros, defendiendo los presupuestos asignados a la protección social en un contexto regional de crisis y fragilidad con espacios fiscales reducidos. Y por último, siendo esta una región tan expuesta a diferentes tipos de shock o impactos, el informe también señala como una recomendación la importancia de preparar a los sistemas de protección social para responder a futuras crisis, aprovechando los avances generados a partir de esta pandemia, y ahí un poco rescatar esta idea de poder incorporar y expandir las innovaciones que resultaron ya positivas en este contexto actual. Para cerrar, señoras presidentas, mencionar que con la pandemia generada por el COVID-19, ya es conocido que la región se enfrenta a un contexto de riesgos agravados con diferentes tipos de crisis convergiendo, que han exacerbado vulnerabilidades y desigualdades estructurales y creando nuevas problemáticas. El desafío desde nuestra perspectiva para la región es doble. Por un lado, el aumento de la inseguridad alimentaria y el hambre, y por el otro, una aceleración de la doble carga de la malnutrición. Asimismo, es constatado en el informe. Es por ello que además de respuestas de corto plazo, se requieren, por supuesto, estrategias de mediano y largo plazo que aborden las inequidades estructurales a través de un enfoque de fortalecimiento institucional a los estados en el cual se vinculen efectivamente los sistemas de protección social con los sistemas alimentarios y de salud. Contamos y esperamos que con este informe podamos contribuir a la difusión de buenas prácticas desempeñadas por nuestros estados miembros, así como la identificación de desafíos comunes en el enfrentamiento a la inseguridad alimentaria, que permitan desarrollar estrategias de cooperación regional tendientes a mejorar el bienestar de nuestras poblaciones en un aspecto tan básico y vital como lo es la garantía de acceso y sostenimiento de una alimentación adecuada para todas y para todos. Confiamos también que el informe sirva de herramienta para hacer seguimiento a lo que son los objetivos estratégicos de la OEA, al igual que los objetivos de desarrollo sostenible, las ODS, especialmente el ODS 2, que habla de poner fin al hambre y trabajar en la seguridad alimentaria de los países. Y por supuesto reiterar al Programa Mundial de Alimentos, en especial a la directora regional, la señora Lola Castro, y a todo su equipo de trabajo, y por supuesto a todos los países que apoyaron con insumos. Y este informe va a estar siendo compartido a partir de esta presentación, tanto en nuestras redes sociales como a través de los diversos canales de la OEA, así que les invitamos a ingresar y revisarlo en mayor detalle. Y por supuesto reiterar nuestra siempre disposición de continuar apoyando a los estados en esta agenda. Muchísimas gracias, señoras presidentas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el exfutbolista, empresario y político peruano George Forsyth. Durante el encuentro dialogaron sobre los principales temas políticos de Perú y perspectivas económicas del país. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.